Cordial saludo compañeros y docente, mi nombre es Eder Sneiter García. Este es un video para la materia Ética Grupo 01. Esta es la unidad número 2, Teorías Éticas. En el presente video vamos a hacer una exposición de un capítulo del libro Introducción a la Filosofía Moral de James Rachels. El capítulo se llama La Ética de la Virtud y comienza con la siguiente cita que indica: debemos prescindir de los conceptos de obligación y deber, entiéndase obligación moral y deber moral, de lo que es moralmente correcto e incorrecto y del sentido moral. El debe sería un gran adelanto si, en lugar de moralmente incorrecto, siempre diéramos un género como embustero, impúdico, injusto. Esta es una cita de Amscope, de Filosofía Moderna Moral, del año 1958. Los autores principales para este capítulo pues están Peter Grish, Immanuel Kant, San Agustín, Michael Stroker y por supuesto Sócrates, Platón y Aristóteles. El texto comienza con una gran pregunta hecha por Aristóteles, indicándonos cuál es el bien del hombre. Si entendamos como bien toda aquella virtud suprema que encamina al hombre hacia la felicidad o hacia la verdad. Entonces la ética de la virtud y la ética de la acción correcta es con lo que comienza este capítulo. Luego pasa a las virtudes en sí mismas y termina por algunas ventajas de la ética de la virtud, que es, digamos, que la conclusión general a lo cual nos lleva el autor. Entonces, digamos que la ética de la virtud es una actividad del alma en conformidad con la virtud. Eso lo cita Aristóteles en la Ética de Nicómaco. La actividad del alma en conformidad con la virtud, una frase muy importante, ya que el alma es el sustento mayor del hombre, ¿sí? Lo que hace al hombre ser hombre, lo que lo hace tender a la felicidad, ¿sí? Lo que lo puede encaminar a llevar esa razón, ese sentir a la felicidad. Tenemos que Sócrates y Platón entonces nos hacen una pregunta bastante importante de qué rasgos de carácter hacen de alguien una buena persona. Entonces ahí ya comenzamos a ver ciertos síntomas o ciertas características que nos llevan a tener a la virtud o las virtudes del ser humano como algo imprescindible dentro de la vida. Luego pasamos a los cristianos, donde digamos que se establecen ciertos parámetros. Bueno, todos los monoteístas van a comenzar a hablar sobre el vivir correctamente, lo que significaba obedecer a los mandatos divinos, ¿sí? A ello lo encaminaban con el término de virtud, de todos los buenos actos que podemos hacer para que llegásemos a la felicidad o a el paraíso o a cierto nivel espiritual donde en efecto un Dios nos estaba juzgando, nos estaba viendo, nos estaba llevando por X o Y camino. Entonces San Agustín nos indica que el bien moral depende de la subordinación a la voluntad de Dios. Pues no solamente San Agustín, sino Santo Tomás, todos los filósofos medievales nos comienzan a encaminar sobre ese contexto de ley divina, sobre esas virtudes que encaminan a llegar al bien supremo. Las virtudes teologales, así es como se identifica en el texto, pues que hablan de esperanza, de caridad, de obediencia, llegaron a ocupar el lugar central de lo que pues queríamos llegar al tema con la virtud, ¿sí?
Después del Renacimiento, la ley divina fue reemplazada por un equivalente secular llamado ley moral. Digamos que ya se dejaba un poco de lado el tema de la creencia teológica y se le daba más fundamento a la razón. Entonces acá ya entran filósofos modernos como Kant eh, a indicar que, cuál es el bien moral supremo, eh, cómo se puede encaminar la razón mediante la moralidad, mediante la virtud. Entonces los filósofos morales modernos abordaron este tema haciendo una pregunta fundamental eh, a la que se hicieron los antiguos, que pues en vez de preguntarse qué rasgos de carácter hacen a alguien una buena persona, lo encaminaron por preguntar cuál es la acción correcta, ¿sí? ¿Cuáles son esas acciones correctas que nos llevan a nosotros a ser virtuosos eh, y en general a encontrar la felicidad? Entonces vamos a ver una descripción muy general de cuáles son las virtudes, qué rasgos de carácter se deben fomentar en los seres humanos para que haya en realidad una virtud. Eh, pues no hay una respuesta breve en realidad. Todo, digamos que se puede mm, dar a conocer mediante unos conocimientos básicos de cuáles son las virtudes, pero en realidad hay que entrar a trabajar sobre esos conceptos para poder comprender bien el texto. Eh, Todos los autores que retomamos acá van a hablar sobre estas virtudes, sobre cómo llegar a en efecto tener la virtud, eh, una ética de la virtud, ¿sí? Cómo encaminar todos nuestros actos, ya sean morales, sean religiosos, sean éticos, a encaminarlos a una virtud moral. ¿Sí? Es esa unión de todas las características de los hombres para poder llegar a tener esa ética en la virtud. Entonces tenemos virtudes como la benevolencia, la equidad, la paciencia, la civilidad, la simpatía, la prudencia, la comprensión, la generosidad, el ser razonable, la escrupulosidad, la sinceridad, la autodisciplina, el ser cooperativos, la laboriosidad, la independencia, el valor de la justicia, el tacto, la cortesía, la lealtad, la amabilidad, la confiabilidad, la moderación y la tolerancia. Digamos que todo esto que nos lleva al tema de la virtud en general, pues podemos tomarlo en un claro ejemplo, que es el que es llegar a donde en realidad nos quiere encaminar James Rachel, que es la ética de la virtud. ¿Por qué llegar a una ética de la virtud? Entonces, consumando todos estos, digamos que autores, hablando en tanto la ética, en tanto las virtudes, todo por separado, podemos concluir, digamos que la ética de la virtud es generar o adaptar todas las virtudes necesarias que pueda tener el ser humano, como las que anteriormente nombré, para que dicho esto se pueda establecer una ética, ¿sí? Una manera de actuar ante el mundo, una serie de, puede decirse, leyes, una serie de parámetros que establezcan una relación efectiva entre los seres humanos y que ésta esté permeada por una virtud o por muchas virtudes fundamentada en una ética general. Es así como, digamos, para entender a grandes rasgos, aunque es muy complicado adaptar todas estas teorías al mismo tiempo, mmm, una ética de la virtud con el siguiente ejemplo. Resulta que pues, digamos, yo, Eder Sneiter García, estoy postrado en una cama,
y en un hospital, y llega un conocido de hace muchos años, una persona que yo consideraba un amigo. Entonces llega, me visita, no hay nadie más que me visite, solamente me visita él, y pues llega, me abraza, me dice que todo va a estar bien. Comenzamos a hablar de la vida, de las cosas que hemos pasado, y de un momento a otro él me dice, yo no estoy aquí porque yo haya querido venir, sino que siento que es mi deber. Entonces aquí entra, digamos que un dilema moral en el que ya entra la palabra deber, ¿sí? Entonces él me dice, o sea, siento que debí venir a visitarte, pero queda ahí como el sinsabor de, oye, esta persona vino porque en realidad quería venir a visitarme, o vino porque debía visitarme como un deber moral, como como una, no sé, como si algo le impulsara necesariamente a tener que venir a visitarme, ¿sí? Entonces ahí ya se comienzan a forjar ciertos conceptos, ciertas características importantes que yo digo, bueno, la ética de la virtud en realidad, eh, es un concepto muy ambiguo, es un concepto muy, eh, no sé, denso, o quizá es un concepto que se debe manejar actualmente. La ética de la virtud entonces comienza a tomar un, digamos que una perspectiva mucho más importante dentro de cualquier dilema moral. Entonces entran a establecerse las virtudes de esa persona, o la virtud de esa persona, de ser generoso, de acompañar a una persona en un deber, ¿sí? Más no en un quehacer, o lo está encasillando en dónde, ¿sí? Allí es donde comienza a jugar el papel de la ética de la virtud. Así es como, digamos, como termina nuestro autor James Rachel, indicando cuál es el deber de los hombres en general para adaptar una ética de la virtud. Muchas gracias, compañeros y docente. Fue un texto un poco denso en realidad, pero fue muy fructífero al llegar a analizar ciertas conclusiones a las cuales pudimos llegar, muchas perspectivas de muchos filósofos que obviamente no se pueden resumir en tan poco tiempo, y en realidad es denso realizar este trabajo. Muchas gracias a todos, que pasen buen día, buena noche y buena tarde.